la cual relata en este sentido de proceso editorial. Para lo mismo, tenemos aquí a nuestro gran ponente, el universitario Carlos Contreras Pizarro, estudiante de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro senior de la Sociedad Científica San Fernando, en este caso podemos comentar, miembro adherente en Grupo de Investigación en Violencia en Salud del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en este caso editor en jefe de la revista Ciencia e Investigación Médico Estudiantil Latinoamericana, CIMEL. Muy bien, Carlos, es un gusto contar contigo en esta ponencia. ¿Me confirmas si estás listo para darla? Gracias, Leonardo. Sí, todo bien. Listo. Puedes empezar. Perfecto. Muy bien. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar esta ponencia corta, pero que va a tener varios aspectos concretos para ustedes, que está relacionado con el proceso editorial de una carta al editor. Primero, cuando nosotros hablamos de proceso editorial, hacemos referencia a las etapas que pasa una carta al editor cuando es enviado a cualquier revista científica. Entonces, primero debemos empezar recordando cuál es el proceso editorial en sí y de ahí haciendo una pequeña demarcación para ver cuál es el camino que sigue una carta al editor. El manuscrito, actualmente todos los artículos en sí se envían de manera electrónica. La primera revisión está a cargo del editor en jefe o de sus editores asociados y los artículos pueden ser aceptados o rechazados. Esta primera revisión justamente consiste en ver la pertinencia del manuscrito, si se ajusta justamente con la línea editorial de la revista, si se cumplen las instrucciones de envío. En caso el manuscrito, estoy hablando, hasta ahora estamos hablando de manera general, cumple con estas especificaciones, entonces puede pasar a una etapa de revisión por pares. Los pares revisores pueden decidir si el artículo se acepta o se rechaza. Y de acuerdo a esos comentarios, lo hacen llegar a los editores, quienes finalmente toman una segunda decisión, que es la de aceptar o rechazar. Si todo sigue bien, entonces el artículo continúa el avance dentro del proceso editorial y se envía a los autores para que los modifiquen, para finalmente llegar a una tercera revisión en la que se decide finalmente si se acepta o se rechaza. Entonces, todo lo que hemos visto acá es el proceso editorial que sigue cualquier manuscrito. Las cartas del editor en sí van a enmarcarse en esta etapa. Justamente acá se señala que la primera revisión puede ser determinante para aceptar o rechazar una carta de editor, ya sea la carta de editor tipo comentario, en la que justamente citamos un artículo últimamente publicado en la revista, o una carta tipo científica en la que publicamos o anunciamos resultados preliminares de una investigación. Entonces, una carta al editor, su proceso editorial es muy breve. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado al momento de enviar un manuscrito de este tipo, ya que va a ser únicamente revisado por una sola vez y de acuerdo a eso se puede aceptar o rechazar. De la misma manera en la que nos dicen que elaborar una carta al editor puede ser la primera experiencia, hay que también que tener cuidado porque si nos rechazan una carta al editor, ya se hace más difícil publicarlo en otra revista, porque estaríamos en este caso citando un artículo que es de esa revista. Y si esa revista nos rechaza, entonces va a ser muy difícil poder llevarlo a otra editorial, ¿no? A otra revista. Entonces, este, digamos, es el proceso que sigue. Ahora, hablemos un poco de las recomendaciones
de las pautas que da el comité editor de revistas biomédicas respecto al proceso editorial de las cartas al editor. Primero, nos dice de que todas las revistas biomédicas que existen deben dar un espacio dentro de sus tipos de artículos a las cartas al editor. De esa manera, se pueden enviar comentarios, preguntas o críticas sobre artículos publicados. De esa manera, se facilita y es un criterio incluso de que los lectores están revisando los artículos que se publican. Porque claro, una revista puede publicar muchos artículos, pero si no tiene ningún tipo de cartas al editor, de comentarios, de observaciones, entonces puede ser que tal vez no haya una lectura crítica sobre lo que se está publicando. Entonces, la presencia de cartas al editor dentro de una revista es muy bien visto, porque significa que sus lectores están muy interesados en lo que se está leyendo. Ahora, en este caso, los autores a los cuales nosotros vamos a mencionar, a los cuales nosotros nos vamos a dirigir dentro de nuestras cartas al editor, deben tener la oportunidad de responder. Y a eso nosotros le vamos a llamar la réplica. Vamos a ver ejemplos más adelante. La réplica entonces es un tipo de artículo que se da en respuesta a una carta al editor. Si yo publiqué un artículo y me hacen una carta al editor observándome algunos detalles o haciéndome algunas preguntas, entonces yo tengo la oportunidad de responder mediante una réplica. Y los editores de las revistas son los quienes notifican, quienes son el nexo, ¿no? Te dicen, ¿Quién dice? hace unos días hemos recibido una carta del editor de tales autores, adjuntamos el manuscrito y estamos a la espera de una respuesta de ustedes, ¿no? Entonces se da la oportunidad de responder. Lo ideal es que, y lo que más se ve, es que cuando nosotros veamos las cartas del editor, siempre van a ir acompañadas de la respuesta de los autores citados. El tercer punto que nos menciona la revista, en este caso el comité editor de revistas biomédicas, es que la correspondencia, en este caso el manuscrito que hemos enviado a nuestra carta al editor, puede editarse en cuanto a extensión, corrección gramatical y estilo. ¿Qué significa? De que la versión que nosotros hemos enviado va a ser modificada para que finalmente sea lo más legible posible. Alternativamente, los editores también pueden optar por publicar correspondencia sin editar. Es decir, enviamos la carta al editor y los editores ven que está bastante bien y que es importante hacer tal vez esa observación y lo publican inmediatamente. Entonces también está esa opción. ¿Qué más nos dice? Por mientras corre la data. Los autores deben aprobar los cambios editoriales que alteren la sustancia o el tono de una carta o respuesta. Entonces, acá también hay un punto crítico. La carta al editor debe ser lo más objetiva posible. No debe caer en afirmaciones dirigidas en tono personal hacia los autores. No debe caer en este caso en argumentos ad hominem que están destinados a desacreditar opiniones o hallazgos. Aunque los editores justamente tienen la prerrogativa, es decir, la decisión de rechazar artículos que sean irrelevantes, pocos interesantes o carentes de contundencia, tienen la responsabilidad de permitir que les expresen una variedad de opiniones. Algo que no sé si se habrán dado cuenta es que dentro de las pautas del Comité de Revistas Biomédicas hablan de correspondencias, no hablan como tal de cartas al editor. Entonces, ese también es otro nombre, ¿no? Correspondencias o cartas al editor. Entonces, acá lo que quiere darnos a entender es que, en la medida de lo posible, las opiniones que sean objetivas y válidamente sustentadas tendrían que ser aceptadas por los editores para finalmente ser publicadas. Pero acá hay un tema que, digamos, yo lo viví en carne propia cuando realicé una carta de editor a una revista que no diré el nombre,
Y pues nunca recibí una respuesta. Ya ha pasado más de 8 meses, 9 meses, y la revista sigue haciendo sus números, pero nunca recibí una carta de aceptación o de rechazo. Entonces, eso también linda mucho con la autonomía de la revista. Ustedes pueden elaborar una carta muy bien sustentada y todo, pero finalmente la revista decide si su carta al editor les conviene o no. Puede ser que en ese momento sus observaciones de ustedes hayan sido muy, se hayan dirigido más que todo a dar observaciones, ¿no? Críticas. Y a veces dar muchas críticas puede desalentar a los editores a publicar ese artículo. Porque indirectamente también estaríamos hablando del proceso editorial, del proceso de corrección que están haciendo en esa revista. Entonces es todo un tema interesante ahí. El tercer punto que menciona el ICMJE es que en aras de la equidad y para mantener la correspondencia, es posible que las revistas deseen establecer límites de tiempo para responder al material publicado. Entonces, este punto vamos a disgregarlo ahora. Y hay una pregunta en el test que dice, ¿cuál es la primera recomendación que ustedes deben tener en cuenta al momento de elaborar una carta al editor? Primero, es que ustedes vean si la revista está aceptando cartas al editor. Entonces tienen que ir a los últimos números y ver si tienen una sección de cartas al editor recientemente publicadas. Si por lo menos en el último año no hay ninguna carta al editor, yo no les recomendaría que inviertan su tiempo porque posiblemente la revista, por muchas decisiones internas, no esté recibiendo en ese momento observación. En cambio, se van ustedes a otras revistas, por ejemplo, la revista del INS, la revista Anales, de la Facultad de Medicina de San Fernando, y se dan cuenta que ustedes en sus números siempre hay cartas al editor. Entonces, están aceptando, ¿no? Luego de eso, una vez que ustedes hayan identificado que la revista está aceptando cartas al editor, o sea, yo le digo aceptando, porque ustedes se van a la página web de cualquier revista y dice cartas al editor, ¿no? Se aceptan cartas al editor con el objetivo de discutir, y eso lo pueden decir muy bien en su portal, pero en la práctica, es decir, en sus números publicados, no siempre no siempre hay cartas al editor. A veces están, me acuerdo cuando yo todavía estaba empezando, revisaba los portales web y me acuerdo que la última carta al editor fue publicada hace 3 años. Entonces, si fue hace 3 años, digo, ¿qué seguridad me da de que mi carta al editor que envíe ahora sea revisada y publicada, ¿no? Que sea leída por los editores? Entonces, ese es el primer punto. El segundo aspecto es que ustedes vean cuál justamente es el límite de tiempo para poder responder al material publicado y poder debatir sobre un tema. Entonces, respecto a eso, para esta ponencia, revisé las principales revistas del Perú y he colocado acá el tiempo que ellas señalan para hacer comentarios sobre sus artículos. Ojo, comentarios sobre sus artículos, es decir, cartas al editor tipo comentarios. Porque cartas al editor científicas, es decir, aquellas que comunican hallazgos preliminares de investigaciones más grandes, pues ahí no habría mucho tiempo, no habría tiempo límite, porque es como una investigación original, pero muy pequeña. Entonces, la revista del INS, dentro de su portal, considera el último número de la revista, es decir, el 2023-3, que es el último número publicado. Entonces, yo podría revisar cualquiera de estos artículos y si alguno me parece importante de realizar observaciones o preguntas, puedo enviarme carta al editor. En el caso de Anales de la Facultad de Medicina, los 2 últimos números. Acta Médica Peruana, el último número. La revista del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Mansour Aguinaga Senjo, los 3 últimos números de la revista. Horizonte Médico de la Universidad San Martín de Porres, 2 últimos números de la revista. Ahora ustedes podrán decir, entonces, esto es así a carta cabal, último número, 2 últimos números.
Pues yo les diría que sí tengan en cuenta mucho, porque las revistas que estamos mencionando acá, pues están indexadas al menos las 4 primeras están en Scopus, en Cielo, Horizonte Médico está en Cielo, entonces son muy rigurosas con estos aspectos, ya que también reciben justamente la evaluación constante de Scopus y de Cielo para estos criterios. Y ahora otra pregunta podría ser, ¿y habrá alguna revista que acepte cartas de editor con un mayor tiempo? Es decir, yo leo, por ejemplo, un artículo del 2018 y pues me parece importante de comentarlo. Pues sí hay, ¿no? Sí hay algunas revistas, pero no todas lo dicen en su portal, sino que uno tiene que ser curioso y revisar. No voy a decir el nombre, pero hay una revista aquí en Perú que yo cuando estuve viendo, pues veía que sus cartas de editor comentaban artículos del 2019, del 2020, 2018. Estamos hablando de hace años. Entonces, hay, ¿no? O sea, existe también. Es cuestión de que ustedes sean un poco curiosos y ver esto, ¿no? O sea, no todo es lo que está en sus instrucciones para los autores, ¿no? También vean los números publicados. Ahí se van a dar cuenta, ahí van a descubrir algunas cuestiones interesantes. Ahora, una pregunta que siempre surge es, ¿cuánto tiempo va a demorar en publicarse mi carta de editor? Ya en las anteriores conferencias de este curso, he estado escuchando que, pues, se menciona que la carta del editor es la primera oportunidad que pueden tener muchos autores. Pero tampoco es que una carta del editor se publique de inmediato, ¿no? Por ejemplo, esta fue la primera carta del editor que yo escribí. En sí, el proceso de escribir la carta del editor puede ser muy rápido. Yo me acuerdo que esta carta yo la escribí cuando leí un artículo que habían publicado y que habían hecho un anuncio en Facebook citando, ¿no? Felicitaciones a los autores por tal publicación. Entonces, como era de mi área que me interesa, que es psiquiatría y salud mental, entonces fui a leerlo y me di cuenta que había algunos aspectos interesantes que podía comentarlos y que sobre todo es importante, ya que esta carta al editor eh, estaba ligado a lo que era la correcta redacción de lo que son los instrumentos en los artículos científicos. Es decir, cuando nosotros presentamos un instrumento, cuando nosotros vamos a decir, empleamos tal escala, tenemos que precisar muchos detalles, ¿no? Entonces, iba relacionada a esa temática. Entonces, yo le soy sincero, esta carta al editor yo la escribí en 4 horas, 4 o 5 horas. Fue el año pasado. Entonces, yo la envié y más o menos era el 7 de abril. Y después de 5 o 6 meses, salió publicado. Entonces, vamos a ver que acá, que era una carta al editor tipo comentario, el tiempo acá fue de 5 meses. Fue en la revista médica de Rosario, que está en Scopus 43. Y vamos a volver a esta carta en un momento. Tenemos acá otra carta que publiqué también en este caso junto con el doctor Rubén Valle, que yo le puse acá como correspondencia, ¿no? Entonces acá hay un tema también de términos, porque yo escucho correspondencia, luego escucho carta al editor. En general no hay una uniformidad, ¿no? Pero yo le puse correspondencia porque esta carta al editor no hablaba de ningún artículo, en este caso de análisis de la Facultad de Medicina, y tampoco era una carta científica. Lo que sucedía es que en ese tiempo, hablábamos de marzo de este año, pues estaban ocurriendo las protestas sociales y había algunos reportes en los canales de televisión en la que los vendedores de los alrededores, en donde ocurrían los desmanes, mencionaban que se sentían muy estresados y esa situación nos hizo revisar, tanto a mí y al doctor, pues si había alguna mención sobre cómo las protestas sociales podían afectar la salud mental. Y debido al contexto, entonces se prestó para elaborar una carta al editor.
Entonces, parte de esta conferencia, del curso en sí, es también brindarles algunas recomendaciones a ustedes de cómo podrían elaborar una carta. En este caso, el contexto fue los protestas sociales en el Perú y las consecuencias de la salud mental. Entonces, esta correspondencia, bueno, voy a decirle carta al editor, fue de 1 mes y medio, ¿no? Acá sí fue bastante corto el tiempo. Lo enviamos en más o menos el 22, 23 de marzo y el 9 de mayo ya estaba publicado en el segundo número de Anales. Y después tenemos acá una carta del editor científica, pero entre comillas, ¿ya? O sea, voy a ponerle un asterisco acá. Este es un trabajo de investigación que, junto con el doctor Perales, realizamos la evaluación de la salud mental en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de San Antonio Abad en el Cusco. Entonces, hasta ahora se ha mencionado que las cartas del editor pueden ser comentarios y también científicas. Pero las cartas del editor científicas, pero también hay una tercera situación, ¿no? En la que los propios editores reciben un artículo original, pero debido, digamos, al impacto, los propios editores pueden convertir el artículo original a una carta al editor científico. Entonces, en este caso, eso ocurrió, ¿no? Nosotros le enviamos como un artículo original breve, pero los editores decidieron que era mejor como una carta al editor científico. Entonces, acá el tiempo fue de 4 meses, justamente para revisar todos los resultados que se habían colocado. Entonces, digamos que he tenido la oportunidad de publicar los 3 tipos y me permito también hacerles una recomendación, ¿no? Si ustedes quisieran empezar, yo les recomiendo las cartas de editor tipo comentario, pero en la que ustedes hagan observaciones, así como las que vamos a ver ahora, que surjan de su experiencia a medida que van leyéndole críticamente los manuscritos. Con los editores de Simmel, siempre hacemos sesiones en las que evaluamos los artículos y siempre hay algo nuevo o siempre hay un detalle que se le escapa a los editores. Siempre, siempre. Así la revista esté en el cuartil 1, cuartil 2. Lo que sucede es que el editor, pues no es un software que va a identificar todo los errores, ¿no? Se les puede escapar. Entonces, de ahí pueden surgir algunas cartas de editor si ustedes están interesados, ¿no? Entonces, digamos, para empezar estaría muy bien. Entonces, respondiendo a la pregunta del tiempo del proceso editorial, pues es variable, ¿no? Pero podría decir que no debe pasar de los 4 meses. Entonces, ahora vamos a lo que son la réplica de los autores citados. Les mencionaba de que todos los autores a los cuales nosotros nos dirigimos tienen la oportunidad de responder. Entonces, en la carta al editor que les mencioné al inicio, yo lo que hice fue mencionar punto por punto, primero diciéndoles de que los autores pues habían mencionado una serie de escalas, pero no habían mencionado la validez, la confiabilidad, que en todo artículo, en toda comunicación, digamos, científica, es importante que se puedan mencionar esos valores. Luego, que habían citado, digamos, algunos instrumentos, por ejemplo, ellos habían utilizado la escala de ansiedad de Beck, pero al momento de contrastar sus resultados, al momento de discutirlo, habían citado un artículo en el que habían utilizado la escala de ansiedad de Sang, o tal vez otra escala. Entonces, eso podría cambiar ligeramente la interpretación y decir que es mayor o menor también, ¿no? Y así. Entonces, ese fue, digamos, el contenido de mi carta al editor. Y luego, los autores respondieron. En el mismo artículo que salió publicado estaba junto con la respuesta. Entonces, en algunos casos, los autores estuvieron de acuerdo y en otros no. Entonces, la respuesta de los autores se llama réplica. Entonces, ya para ir finalizando, vamos a ver
justamente una pregunta que dice, ¿qué tipo de observaciones se puede recibir de parte de los editores? Entonces, uno puede creer tal vez que como es una carta al editor, las observaciones pues no van a ser tan rigurosas como en un artículo original. Pero eso no es del todo cierto, porque va a depender mucho de la calidad del manuscrito que envíen. Por ejemplo, en el caso del artículo de la correspondencia, el primero de la carta tipo comentario, no recibí más que unas observaciones de estilo, ¿no? Pero a veces, cuando uno recién está comenzando, puede, digamos, en el momento de redactar, tal vez no transmitir correctamente la idea. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Escribir una carta al editor puede resultar muy bueno, pero también puede ser muy perjudicial si, digamos, no lo hacemos bien. Y más si estamos citando un artículo de esa revista, ¿no? O sea, si nos rechaza, pues, ¿qué podemos hacer, no? Podremos volver a enviar, pero tal vez ahí habría un poco de reticencia a la revista. Entonces, se puede recibir cualquier tipo de observación. Los editores verifican que la información que se está mencionando es correcta. De ser así, entonces se procede a notificar a los autores de la carta recibida y darles la oportunidad de que puedan elaborar su réplica. Ahora, podemos nosotros dividir las observaciones hacia un determinado artículo en observaciones mayores y en observaciones menores. Generalmente las observaciones que se hacen son menores, ¿no? O sobre todo preguntas. Pero observaciones mayores pueden generar lo que se llama una retractación del artículo o finalmente retirarlo de la revista. Entonces, por eso es que las cartas a editores son muy importantes, porque permite que los lectores puedan manifestar sus preocupaciones sobre lo que ellos han visto. Imagínense que publican un artículo que está muy bien hecho, resultados interesantes, pero en ningún momento mencionan que se recibió aprobación del comité de ética. Y ustedes dirían, ay, pero tal vez se olvidaron, pues, no, los autores. Pero eso no es válido, o sea, no se acepta que los autores se olviden y que los editores tampoco y que los editores se olviden. O sea, eso sería incluso inaudito, porque la redacción de los aspectos éticos tiene que quedar muy clara. Y cualquier artículo original en la que se hayan obtenido datos de personas o de animales, tiene que tener un apartado de aspectos éticos señalando el código del comité de ética. Entonces, que eso no aparezca en un artículo publicado es motivo de preocupación, y si ustedes, digamos, si se encuentran ante eso, entonces comuníquenlo con una carta al editor, en caso sea urgente, ¿no? Porque eso es algo que también tiene que quedar claro. Todo lo que nosotros leemos en cualquier revista científica está justamente en la redacción. Entonces, la redacción es lo que nosotros confiamos y leemos que sea lo adecuado. Si falta algo, entonces necesita aclararse. Pero también puede ocurrir correcciones menores, ¿no? Y nuevamente les digo, los autores finalmente son responsables de lo que están colocando. Las cartas al editor ayudan justamente a que esos pequeños detalles que se les escapó a los autores y a los editores puedan ser corregidos, como en este caso. Acá los autores habían colocado una oración que decía: el desarrollo de un cigoto a blastocisto, luego a mórula y finalmente a embrión y feto se produce de una manera muy regulada, precisa y específica. Entonces acá lo que está mal es que dice de blastocisto a mórula, cuando la mórula es más bien antes del blastocisto. Entonces eso fue comunicado mediante una carta, recibió eso el cuerpo editorial de la revista y finalmente hicieron la corrección. Entonces por eso es importante que haya ese espacio de comunicación. Entonces acá fue un error, digamos, muy pequeño, pero nuevamente les digo, ¿no? En general, cuando ustedes escriban sus manuscritos,
revísenlo 2, 3 veces, ustedes, y después pídanle a otra persona que lo haga también 2 o 3 veces. No se emocionen solamente porque ya va a ser publicado, porque si hay un error, pues va a quedar ahí y nadie lo va a cambiar. Entonces hay muchos casos de artículos publicados que, digamos, quedan como ejemplos de lo que no se debería hacer y a nadie le gustaría ello. Entonces, trabajemos en revisar continuamente lo que estamos escribiendo. Los editores no hacen todo el trabajo de decirnos, mira, acá falta esto, acá falta la coma, acá falta corrige esta parte. No van a hacer toda la tarea. Simplemente nos van a decir, asegúrense de lo que están escribiendo es correcto, ¿no? Verifiquen si hay correspondencia con las citas. Y acá un punto, que pues como les dije al inicio, yo lo viví de manera personal. ¿Puede una revista no aceptar una carta del editor correctamente elaborada? Entonces, eso es algo que muchos dirían, ¿por qué no aceptaría, no? Si está bien elaborada mi carta, si tiene citas en Vancouver, si se ajusta al límite, todo. Puta La respuesta es madre. sí. Las revistas pueden mantener su autonomía en aceptar o rechazar cartas. Por eso es que tampoco nos vayamos a los extremos. Siempre les digo a los editores de CIMEL, en general cuando nos reunimos con los compañeros de la universidad, detectar errores es muy sencillo. A medida que nosotros conocemos más, nos vamos a dar cuenta que los artículos que están publicados tienen varios errores. Pero si yo voy a elaborar mi carta de editor diciendo, en la elaboración 4 del párrafo 3 está este error, en la oración 5 del párrafo 7 está este error, y yo envío eso, pues posiblemente los editores no quieran ni leerlo, porque es demasiado, es un artículo que va mucho a la crítica. Entonces no podemos, digamos, irnos a ese extremo, ¿no? Claro, podemos tener toda la razón, Los pero turcas. para los editores puede no resultarles muy atractivo. Entonces yo, por ejemplo, a inicios de este año, con una compañera hicimos una carta al editor. En sí lo hago como soy parte de CIMEL y parte de las capacitaciones también es y enseñarles a los editores a que puedan justamente identificar errores frecuentes. De una manera es poder trabajarlo, en este caso con la evidencia, que es a partir de ciertas observaciones que hacemos a los artículos y que podemos plasmarlos en cartas, ¿no? Entonces nosotros hicimos una carta al editor y señalamos, ¿no?, algunas observaciones, hicimos preguntas sobre todo. Al artículo en sí le faltaban muchos aspectos. Lo enviamos, estoy hablando del 31 de enero de este año, y pasaron 2 meses. Yo dije, como en el primer caso me demoró 4 meses, dije, seguro va a ser publicado en el segundo número. Y pasaron 3, pasaron 4 meses, y salió el segundo número de la revista, y no estaba. Entonces ya empecé a preocuparme, ¿no? Dije, ¿por qué? Entonces volví a revisar al portal web y no había ningún cambio. O sea, estaba el artículo enviado, todo, con los documentos y todo, pero no había ningún cambio. O sea, no me habían dicho ni que se acepta ni se rechaza, nada, es como si se hubiese quedado en el olvido. Entonces yo estaba preocupado, entonces envié a los correos, ¿no?, de todos los editores de la revista, y nadie me daba respuesta. Pasaron 2 meses más, estábamos más o menos en julio ya de este año, y pues no sabíamos qué hacer, porque la revista ya iba a publicar su tercer número, y pues no había rastros de mi carta al editor, no sabía si habían aceptado o rechazado, y así. Entonces, a fecha de hoy, en este caso 15 de octubre, pues el artículo sigue ahí. Eso queda como una lección de que a veces las revistas autónomamente pueden no aceptarlo, ¿no? Y no es porque esté mal elaborado tu carta,
No, sino que simplemente no les resulta atractivo, ¿no? Tal vez es una carta de editor que va mucho en crítica. Aún así, la crítica sea muy bien sustentada, ¿no? Como les digo, y eso puede, por otro lado, también, o sea, imagínense, ¿no? Si ustedes publican su carta de editor con muchas críticas, ¿qué puede decir alguien? Dice, no, acá los editores, los revisores no están trabajando bien. Entonces puede dar esa imagen. Y pues ninguna revista quisiera tener esa imagen. Entonces sí, la revista mantiene su autonomía en aceptar o rechazar cartas. Entonces mi recomendación en ese caso es que ustedes en sus cartas den aportes, no den tantas observaciones, ¿no? Digan, por ejemplo, los autores, por ejemplo, una carta de editor que está en proceso, nosotros habíamos visto que los autores estaban empleando un método virtual, o sea, una recolección de datos virtual, ¿no? Por formulario. Pero digamos ya al día de hoy, una recolección virtual de datos ya no es muy dable, ya porque estamos en presencialidad. Y las recolecciones virtuales, digamos, surgieron en la etapa de la pandemia, pero ya actualmente se tiene que nuevamente volver a los trabajos de campo. Entonces, en ese caso, lo que yo hice, ¿no? Fue darles recomendaciones para que su recolección de datos sea lo más fidedigna, lo más confiable posible, y también puedan captar a la mayor cantidad de sujetos. Entonces, ahí yo hice aportes, ¿no? Cité un artículo nuevo que tal vez ellos nunca lo habían visto, y listo. Por ejemplo, ¿no? Otro tipo de aporte que hice fue, ellos habían, ustedes saben que dentro del cálculo del tamaño muestral está lo que se llama la proporción esperada, ¿no? El P. Y dentro de la fórmula del N es el Z cuadrado por el PQ entre D cuadrado. Entonces, de todos estos valores, el que tienen que conocer los autores es el P. Y muchas veces ese valor se desconoce, ¿no? Entonces, los autores a veces colocan el P igual a 0,5, cuando eso no es de todo cierto. En realidad no está bien colocar P igual a 0,5. Entonces, en mi carta de editor yo busqué, ¿no? Me tomé el trabajo de buscar un artículo en que haya una proporción que ellos podrían haber empleado para darles justamente una recomendación sobre eso. Entonces, no vayan solamente a las observaciones, sino posiblemente no les van a aceptar, ¿no? La revista. Lo ideal, sí, en realidad, está en el libro de Juan Jiménez, es que las revistas, o sea, los autores tienen el derecho de recibir una carta de aprobación o de rechazo. En este caso, si en este caso la revista que les estoy mencionando no quería aceptar mi carta, entonces me hubiese dicho que no, por motivos internos, etc. Pero pues no está, digamos, eso no es una regla, una norma, una ley, ¿no? Entonces, en ese caso no me aceptaron mi carta y ya no quedó como una lección. Las revistas sí pueden mantener su autonomía en aceptar rechazar cartas, aún así estén correctamente elaboradas. Muy bien. Entonces, eso es lo que les quería transmitir el día de hoy. No sé, más bien si tendrían alguna curiosidad sobre este punto del proceso editorial de cartas al editor. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buena ponencia. Creo que a todos nos ha quedado bastante claro cómo se desarrolla el proceso editorial, en este caso de cartas, y también en base a tu experiencia, la cual se ve que bastante. Así que muy agradecidos de contar contigo en este caso, en esta oportunidad. Y bueno, esperamos contar contigo para otras ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Y bueno, cualquier